No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si vas a ser cristiano, si vas a llevar el título de un cristiano, entonces tienes que tomar decisiones que te van a doler. Para que el puerco no regrese al lodo y el perro no vuelva a su vómito, necesitarían que se les cambiara su naturaleza. Así estos falsos maestros, estos apóstatas que entraron y se dijeron que militaban dentro de nuestras filas, nunca fueron salvos. ¿Por qué? Porque su naturaleza nunca fue cambiada. Y muchos debiendo ya ser maestros, hay que volverles a predicar desde cero, porque no maduran, porque no crecen, porque no escudriñan, porque no estudian, porque no pasan tiempo a solas con Dios y la Biblia. Por eso son arrastrados por doctrinas de demonios, por falsas doctrinas. ¡Oh, tenemos que volver a los fundamentos, lo que está aquí! ¡Volver a ser discípulos de verdad, no creyentes, discípulos! Volviendo a las sendas antiguas. Lo que es nacido de rodillas, nace para permanecer de pie. Dígame, lo que es nacido de rodillas, nace para permanecer de pie. El mensaje es sencillo, pero tiene en sí mismo un secreto bien interesante para que nosotros podamos comprender por qué muchas veces quizás cosas que empezamos, cosas que anhelamos o cosas que estamos haciendo, pareciera que no avanzan, parecieran que en vez de dar un paso adelante, damos 2 pasos atrás. Hay situaciones que se van presentando en nuestra vida, complejas y diferentes. Y aunque hacemos todo lo que está a nuestro alcance, damos todo de nosotros, damos toda nuestra fuerza aún, nuestra inquietud, nuestro anhelo y nuestro conocimiento en que las cosas puedan ir bien, en un momento dado no sucede, no pasa nada. ¿Qué estaría sucediendo? El día de hoy Dios nos permita conocer una gran verdad. Vamos a ponernos de pie para leer nuestros versos áureos. Estamos en Hechos, capítulo 5, verso 38 y 39. Estos son los 2 versos áureos que vamos a utilizar esta noche. El tema, los que es nacido de rodillas, nace para permanecer de pie. Escrito está, verso 38. Y ahora os digo, leemos todos, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, desaparecerá, terminará. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallado luchando contra Dios. Señor, queremos darte gracias el día de hoy, que tú permites que podamos estudiar tu palabra. Y el día de hoy yo quiero suplicarte, Señor amado, que con la alegría y la esperanza que se ha preparado, Señor, este mensaje, con esa alegría, Señor, que tenemos en el corazón de poder compartir tu palabra, tú vayas hablando, Señor, al corazón de tus hijos y de tus hijas. No permitas que el enemigo quiera lastimar, Señor, lo que el día de hoy tú quieres hacer. Ayúdanos, mi Dios de la gloria, para que cada palabra que vayamos a decir fortalezca, aliente el corazón de tus hijos. Gracias, Señor bendito. Pongo mi vida, mi mente y mi corazón, Señor, para tu gloria y para tu honra, reconociendo que mi palabra no tiene la capacidad de bendecir. Tu palabra es la que bendice. Por tal, el día de hoy, Señor amado, que sea tu palabra la que se pueda dar y no mi palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Gloria a Dios. Encontramos 2 versículos
en el capítulo 5 del libro de los Hechos, los cuales volvemos a leer, 38 y 39, dicen de la siguiente manera. Es una declaración muy interesante que la dio un hombre muy sabio, muy sabio. Ahorita vamos a ir al contexto y vamos a ver quién dijo estas palabras. Pero una vez más, leámosla para que vayan retumbando en nuestro corazón, porque nos hablarán de una grande verdad que espero esta noche aliente su vida, aliente su corazón. Escrito está: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Cuidado, seas hallado luchando contra Dios. No sea tal vez hallados luchando, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Estas palabras las dijo un hombre sabio en su tiempo, miembro del Sanedrín judío, cuyo nombre era Gamaliel, maestro del apóstol Pablo. Vamos a irnos al contexto y vamos a tratar de entender por qué dijo estas palabras. Recuerde siempre que para poder entender los versículos centrales que aparecen en los capítulos de nuestra Biblia, lo que tenemos que recurrir, lo que tenemos que hacer es irnos al contexto inmediato, que vienen siendo los versículos de arriba y los versículos de abajo. En este caso, los versículos de arriba nos van a ayudar a entender, a situarnos en qué momento Gamaliel dijo estas palabras y en particular, ¿por qué las dijo? Vamos a irnos al verso 30 y vamos a empezar a leer y vamos a comprender algo bien especial. Dice el verso 30. Había acontecido, les pongo un poquito en contexto, un poquito más adelante, por decirlo así. Estaba predicando en Jerusalén Juan y Pedro, los dos apóstoles del Señor, o dos de los apóstoles del Señor. Pedro y Juan estaban predicando el Evangelio y como siempre no les cayó bien a los fariseos. En ese momento, lo que narran los versículos de más arriba es que agarraron a Pedro, agarraron a Juan y los metieron a la cárcel, todos los miembros del Sanedrín. Los agarraron y los metieron a la cárcel y ahí estaban. Pero algo interesante sucedió. Pedro y Juan no se quedaron ni un solo día en la cárcel, ni una sola noche. Los agarraron, los encarcelaron. Un rato después, aunque había custodios en las puertas, lo que le estoy contando, usted lo va a leer en el capítulo 5. Llegando a su casita, lea el capítulo 5, esta historia la va a encontrar ahí. Entonces, algo interesante sucede. Aunque estaban custodiados y estaban dentro de la cárcel, la Biblia dice que Dios mandó a un ángel. Y este ángel abrió las puertas de la cárcel y sacó a Pedro y a Juan. Y les dijo, ustedes vayan en este mismo momento y sigan predicando el Evangelio. Dígame, sigan predicando el Evangelio. Que no les importe lo que digan o lo que hagan. Ustedes obedezcan a Dios, porque recuerde que más vale obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, con alegría, Pedro, Juan, se fueron una vez más al centro de Jerusalén y siguieron predicando la palabra. En un momento dado, los miembros del Sanedrín se reunieron y empezaron a confabular diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos? ¿Qué vamos a hacer con estos? Los hemos encontrado predicando de Jesús. Vayan a traerlos, los hemos encarcelado. Y la noticia llega y empiezan a retumbar sus corazones. La noticia dice, no están en la cárcel, aunque los custodios están ahí. Las puertas están cerradas, pero no hay ni Pedro, no hay ni Juan. Y otra noticia, estos dos apóstoles están predicando otra vuelta de Jesús. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? En ese momento, la Biblia lo que trata de mostrar es que los fariseos tuvieron ciertos de celo. ¿Qué ha pasado? Pero desde ahí
Gamaliel había escuchado esta noticia porque Gamaliel también era miembro del Sanedrín. Gamaliel había escuchado esta noticia y como él era un hombre muy sabio en la Torá, muy versado en la Escritura, había reconocido algo. Cualquier persona que en un momento dado llega a tener un entendimiento de la palabra, va a poder conocer y entender algunas cosas que van aconteciendo, cosas que van sucediendo. Va a poder aún llegar a comprender el ámbito espiritual de lo que está aconteciendo, de lo que está pasando. Dígame, una característica muy interesante de un profeta o de los profetas era que los profetas podían conocer o podían llegar a sentir, experimentar el ámbito espiritual, lo que estaba aconteciendo en ese momento. Ellos vivían a la hora, ellos tenían las noticias a la hora. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Aún el Señor les decía a la gente, ustedes saben cuándo va a llover, conocen lo que va a pasar, pero los tiempos que están viviendo ni se dan de cuenta qué está pasando. No se dan de cuenta qué tiempos están viviendo. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que se supone conocemos un poco más la Escritura, tenemos que darnos de cuenta el aspecto espiritual aún de los tiempos que estamos viviendo. Dígame. Y Gamaliel tenía una particularidad. Era un hombre muy sabio y algo había visto. Y pensaba él en su corazón y decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo desaparecieron de la cárcel? Aquí hay algo. Aquí hay algo. Hay que tener un poco de cuidado. Dígame. No sé de lo que se trata, decía Gamaliel, pero aquí yo siento y noto algo. Y vamos al verso 30. Entonces, el apóstol Pedro y el apóstol Juan siguen predicando. Y Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Ya son libertados de la cárcel. El ángel les dice, vayan a predicar. Y nuestros apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, es lo que hacen. Van a predicar. Y Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos están predicando. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto, hablando ya de los fariseos, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. ¿Cuál es el concilio? El concilio era la reunión de 70 hombres que se conocía en ese tiempo como el Sanedrín. El Sanedrín era una reunión de 70 hombres más uno, en total eran 71. El Sanedrín era de hecho la Corte Suprema o como una Corte Suprema en estos tiempos. En ese tiempo también era la Corte Suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada. Era competente el Sanedrín en asuntos religiosos, penales y civiles. Ellos tenían el poder de hacer y deshacer todo. Gamaliel era miembro de ese tribunal, era miembro prominente de ese lugar. En un momento dado, Gamaliel habla. Les cuento un secreto porque eran 70, hermanos. Es bien interesante. Esto ya es más de la cultura judía. Esto viene ya desde el Antiguo Testamento. El Sanedrín no se fundó solamente en el Nuevo Testamento. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Moisés, en un momento dado, viendo que la cantidad de gente era mucha, su suegro le dice, no sé si usted se acuerda, busca, dice, ¿no?, quienes puedan ayudarte a juzgar al pueblo. Y Moisés busca a 70 hombres que le ayudaban a juzgar el pueblo. Más él, más Moisés, eran 71. Pero ¿por qué 70? Se puede preguntar alguien. Esto es simplemente una cápita. ¿Por qué 70? Porque según la Escritura,
según la Biblia, aunque actualmente hay 168 países y un poco más o un poco menos, según la Escritura, este planeta solamente fue fundado en 70 naciones. Hay 70 naciones según la Escritura en esta tierra. Las demás naciones han salido de esas 70 naciones. Entonces el número 70 implica las 70 naciones de este mundo. Moisés hace el artífice del juez. En determinado momento eso en el aspecto escatológico significa que Moisés es la figura de Jesús que un día juzgará a las 70 naciones, cabe decir, a todo el mundo. Es una figura escatológica bien interesante. Pero bueno, entonces Gamaliel se levanta, verso 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, doctor de la ley, que conocía muy bien la Torá, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Cuál es la figura? La figura es que, digamos, nosotros somos los miembros del Sanedrín, dígame, hombres doctos, conocedores de la Biblia. Agarraron aquí a los apóstoles. Gamaliel se levanta y dice, a ver, un momento, antes que juzguen a estos hombres, yo quiero hablar, dice Gamaliel, pero hace algo interesante, hace que Pedro y Juan se vayan afuerita, dígame, los saca, y él se queda solamente con el grupo de los fariseos, y es ahí donde a los fariseos les dice estas palabras. Por eso leemos la segunda parte del verso 34 que dice, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y se pone a hablar solamente con los fariseos. Y es interesante que aunque era un doctor de la ley, no hace referencia a la Escritura. No dice, a ver mis hermanos, escrito está en Levíticos, o escrito está en Deuteronomio, o en Números. No hace referencia a la Escritura, sino va a hacer referencia a aspectos históricos, cosas que ya habían acontecido. Leamos, ahí empieza a hablar Gamaliel y empieza a decir, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Tengamos cuidado, piensen muy bien lo que van a hacer con estos hombres, porque recuerda que ellos tenían toda la autoridad. El 36. Porque antes de estos días, que quiere decir, recuérdense algo, lo que ahorita está sucediendo, que están predicando de Jesús o de un hombre en este caso, según los judíos, están predicando y están así alborotando el pueblo. Recuérdense, dice Gamaliel, esto no es nuevo. Gamaliel dice, esto no es nuevo, esto ya ha pasado. Recuérdense. A ver, leamos. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero murió Teudas, que quiere decir, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Le está diciendo, recuérdense, un día igual se ha levantado otro parecido a Jesús, Teudas, aún 400 ha llamado, y tenía ahí sus seguidores, pero murió Teudas y poco a poco ellos simplemente se dispersaron. No pasó nada. El 37. Y hace referencia ahora a otro que se había levantado también, Judas Galileo, diciendo, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, tal vez más de 400, más que Teudas, y llevó a mucho pueblo. Pareció también a él y a todos los que le obedecían fueron dispersados. Pereció también él, murió también Judas Galileo, y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Por qué hace referencia a hombres que habían muerto?
Es como que estaba diciendo, este varón, Gamaliel, estaba diciendo, recuérdense, murió Judas Galileo, murió Teudas, simplemente se dispersó su gente y no hay nada. Jesús ya ha muerto. Vean algo, estos se van a dispersar. Pero también dice palabras de sabiduría. Ahora leemos el 38 y el 39. Ahí es todo el contexto de los versos áureos, diciendo, ahora os digo, entiendan algo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Si lo que está haciendo Pedro, Juan, lo que están haciendo los apóstoles de Jesús es algo simplemente de los hombres, se desvanecerá, desaparecerá. Pero también Gamaliel, con la sabiduría que tenía, dice estas palabras, y son palabras proféticas. Recuerde el principio que le mencionaba hace un momento. Todo profeta tiene que tener la capacidad de poder ver qué aspecto espiritual estamos viviendo en este tiempo. Y en el verso 39 dice, mas si es de Dios, él ya sentía algo, él ya notaba algo. Esto no es así nomás. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Si esto es de Dios, para en vano están perdiendo su tiempo. No la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Si es que Dios, Gamaliel les estaba diciendo, si esto es de Dios, están perdiendo el tiempo. No están luchando con Pedro, con Juan, con los demás apóstoles, con los seguidores de Jesús, no. Van a empezar a luchar con Dios. Y aquel que se anime a luchar con Dios es sencillo, va a perder. Dígame, va a perder. No hay vuelta que dar. Ese sencillamente va a ser destruido, va a perder. Aquí viene un versículo que conocemos nosotros. Recuerde, si Dios con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Este versículo va enfocado también a esta grande verdad. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta ahí es la historia. Hasta ahí hemos podido conocer un poco del contexto de Hechos capítulo 5. Es interesante, es bonito. Pero aquí viene una pregunta. Aquí hay algo interesante que también podemos rescatar. ¿Qué pregunta? Escuche bien esto. ¿Cómo nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles para que su ministerio fuera tomado por Dios? Esto es de Dios. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles para que su ministerio fuese llamado? Esto es de Dios. Lo que esta noche quiero que aprendamos es que si podemos encontrar qué es lo que hicieron los apóstoles para que un momento dado verdaderamente se pueda entender, aceptar que es de Dios y no de los hombres. ¿Qué es lo que hicieron? Y si nosotros pudiésemos hacer eso mismo que hicieron los apóstoles y aplicarlo a toda nuestra vida, créame que aunque se pueden levantar en contra de lo que tú quieres hacer, nadie lo podrá destruir, porque será de Dios. Dígame. Entonces, busquemos. Y en realidad no es un gran secreto. No es algo místico, es algo sencillo. Pero quizás muchas veces en lo que es más sencillo, fallamos y nos equivocamos. A veces en lo que es más sencillo nos terminamos equivocando. En las cosas que están en nuestros ojos. A veces decimos, no me he dado cuenta, pero había estado ahí, como en mi nariz había estado, decimos. Sencillo. Vamos a irnos a Hechos 1:4. Solamente hicieron dos cosas para que el ministerio que Dios les encargó fuera tomado como de Dios. Y lo que es de Dios permanece para siempre.
Se cumplió la profecía de Gamaliel, se vio que esto sí era de Dios, porque ya han pasado 2000 años y el evangelio sigue creciendo. ¿Qué es lo que hicieron? 1, Hechos 1:4. Solo son dos cosas. Hechos 1:4. ¿Qué es lo que hicieron? Preste atención. Le puse como título a este versículo: esperaron el tiempo de Dios. Los apóstoles ya habían visto cómo el Señor se había elevado, eso está en Hechos 1. Ya el Señor les había dicho: van a ir y van a predicar, ustedes van a ser mis testigos, van a morir por mí, van a ir y van a predicar hasta lo último de la tierra. Pero los apóstoles escucharon esas palabras, mas no salieron directamente a predicar. No se fueron directamente a hacer lo que quizás sus corazones ya anhelaban, que era llevar el evangelio, sino esperaron el tiempo de Dios. Porque el Señor mismo, aunque ya les mandó a predicar, también les dijo: tranquilos, van a cumplir el ministerio, van a ir a predicar, pero no coman ansias. A la final, todo es en mis tiempos, dice el Señor. ¿Y dónde está eso? Hechos 1:4 dice: y estando juntos, ahí están todos los apóstoles, antes que el Señor suba a la presencia del Padre, les mandó que no se fueran a Jerusalén. Dígame. Al principio le dice: ustedes van a ir y predicar en el mundo entero. Pero mire, algo también les dice: tranquilos, van a cumplir la misión, gloria a Dios, pero tienen que primeramente obedecerme y hacer esto antes que nada. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que, ¿qué dice ahí? Esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Esperaran la promesa del Padre. ¿Qué es eso? Eso es esperar el tiempo de Dios. Esperar el tiempo de Dios. Los apóstoles ya tenían el conocimiento, los apóstoles ya tenían el mandato, ellos se hubieran directamente ido a trabajar, ido a predicar, que parece una acción hermosa, pero el Señor mismo también les dijo: tranquilos, no coman ansias, esperen el tiempo de Dios. Primer punto, vamos a repetir todos. Diga: esperar el tiempo de Dios. Una vez más, esperar el tiempo de Dios. Tenga eso en su corazón. ¿Qué segundo hicieron los apóstoles? Hechos 1:14. Ahí también, hijitos nomás, versículos más abajo. Hechos 1:14. Si bien ya estaban listos para ir y ganar el mundo para Cristo, el Señor les dijo: tranquilos, esperen el tiempo de Dios. Ahora, no solamente se quedaron esperando, bueno, ¿ya en qué momento será? El Espíritu seguro llegará en algún momento. No. Ellos esperaron orando. El segundo punto y el último, mire, es orar. Los apóstoles lo que hicieron es esperar el tiempo de Dios, pero estuvieron en ayuno y oración. Por eso dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en, ¿qué dice allí? Oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los apóstoles del Señor tuvieron estas dos características especiales en la obediencia a la voluntad de Dios. Dos características que nosotros necesitamos comprender y tener. Muchas veces podemos animarnos a hacer cosas. Muchas veces ya nuestro corazón puede latir en querer ganar aún el mundo para Cristo. Pero usted tiene que entender que no todo es guiado por nuestras emociones.
sino todo se debe realizar en el tiempo de Dios. Y mientras llega el tiempo de Dios, yo tengo que estar esperando ese momento en ayuno y en oración. El que hace estas dos cosas un día verá cómo lo que nace de rodillas nace para quedar en pie y no se destruye. Dígame, estas dos características, voluntad de Dios, la obediencia que tuvieron los apóstoles, dio paso a que hasta el día de hoy el evangelio se siga predicando. Si ellos no hubieran hecho caso, porque hubo varios hombres de Dios en la historia que no hicieron caso, y se hubieran lanzado nomás a predicar sin tener el poder de Dios, sin tener el Espíritu de Dios, en un momento dado sus ministerios se hubieran terminado, la obra de Dios se hubiera destruido, quizás nosotros no estaríamos en este momento, en este lugar. Pero ellos tuvieron estas dos advertencias en su corazón y las obedecieron. Entraron en ayuno y oración y con paciencia esperaron el tiempo de Dios. ¿Cuánto tuvieron que esperar? 40 días. Pero muchas veces entra la desesperación. A veces le pedimos algo al Señor, hemos orado un día, 2 días, 3 días. Daniel en el día 21 ya lo quería dejar. 40 días es una prueba verdaderamente, pero es una prueba de obediencia a Dios. Entonces el segundo, vamos a repetir también, diga ayuno y oración. Ayuno y oración. ¿Cuál era el primero? Esperar el tiempo de Dios. ¿Cómo tengo que esperar? Ayunando y orando. Listo. Es lo que hicieron los apóstoles y su ministerio permaneció y permanecerá para siempre, hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Dígame. Hasta ahí hemos estudiado ya el verso bíblico, hemos estudiado el contexto. Apliquemos esto a nuestras vidas. ¿De qué nos sirve conocer esto? Hasta ahí hemos hecho teología, hemos estudiado la Biblia y hemos encontrado algunos aspectos interesantes. Que ahora, ¿de qué me sirve saber eso? ¿Cómo lo aplico? Preste atención. Voy a mostrar las dos caras de la moneda. ¿Está bien? Las dos caras de la moneda. Vamos a ir con la primera cara. Por ejemplo, ¿quieres abrir un negocio? Tal vez alguien en esta noche, alguien de los que nos está viendo, alguien de los que nos va a ver. Por ejemplo, ¿quieres abrir un negocio? Yo te pregunto, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para abrir un negocio? Lo primero que alguien quizás puede decir es tener un capital, pastor, sino ¿con qué voy a abrir negocio? No, lo primero que tengo que tener, pastor, es un buen lugar, una tiendita, en un lugar donde harta gente vaya, porque si no, ¿qué cosa voy a vender pues? Y yo te voy a decir, estás mal. Lo primero que tienes que hacer, antes de siquiera pensar en abrir un negocio, es orar y esperar el tiempo de Dios, para saber si eso está en la voluntad o no está en la voluntad del Señor. Mucho cuidado, que si no has abierto ese negocio, poniendo los cimientos principales, que no viene siendo la economía, el lugar, porque si es de Dios, hasta en la esquina más oculta van a venirte a comprar. Dígame, porque si es de Dios, las cosas simplemente se van a terminar dando. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? No tienes que correr a buscar dinero por aquí, por allá, o estar buscando un lugar. Lo primero que tienes que hacer es doblar rodillas para ver si esa es la dirección, si esa es la voluntad de Dios. Y esperar el tiempo de Dios. Y si se da, amén. Porque si se da, eso, hermano, nadie lo va a parar. ¿Va a haber problemas? Sí, la iglesia ha tenido por 2000 años problemas y persecuciones, pero sigue de pie. ¿Va a haber problemas en el negocio? Sí, pero ¿sabes qué? Dios mismo te va a dar la capacidad de superarlos y un día vas a tener los éxitos que buscas.
Dígame. Otro ejemplo. ¿Quieres sacar un préstamo? La mayoría siempre terminamos sacando un préstamo del banco. Decimos, esto quiero hacer. ¿Ya qué hacemos lo primero? Préstamo. Antes de ir a golpear la puerta del banco, porque el banco así abre las puertas, hermano. Antes de ir a golpear la puerta, me tengo que entrar en ayuno y en oración. ¿Cuánto tiempo? Pastor, yo necesito para la próxima semana. 40 días mínimo tienes que orar. Después de los 40 días, quizás el Señor del 100 te dé la paz que tu alma necesita. Y si Él abre las puertas, bien. Y si no las abre, en la oración te va a poner paz en tu corazón y no te vas a sentir mal de que se hayan cerrado las puertas. Cuidado, que no te vayas con esos principios de ayuno y oración y esperar el tiempo de Dios. Porque como esa institución que he mencionado abre nomás las puertas, en 2 días te puede estar dando, hermano. Y sin darte cuenta te puedes poner una atadura que te va a terminar, 1, lastimando a tu familia, lastimándote a ti, lastimando tu ministerio, lastimándote en todo. Dígame, esos principios, lo que la Biblia nos enseña. Pastor, quiero tener novia. ¿Qué tengo que hacer? Arreglarte, pues, hermano, corbatita, sin parche, haz cosas caminos. ¿Quién te va a querer? No. ¿Qué es lo que primero que tengo que hacer? Orar, ayunar y esperar el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Cuando ya tienes 25, 30, 40, es el tiempo de Dios, hermano. Ya cuando las cosas están bien, vamos a decir así, cuando ya tienes la capacidad no solamente de poder cuidar de ti, sino de cuidar de otra persona. Ese es el tiempo de Dios. Y después ya te pones en ayuno y en oración. Y va a estar llegando la persona adecuada. A veces no hacemos eso y a la primera te sonríe alguien, tú también ya le sonríes nomás. A la primera, me gusta, tú también me gustas. Y ya están uniendo sus corazones, sus vidas, sus cuerpos. Y grandes tristezas, un día sin darse cuenta, van a jalar para sus vidas. Todo tiene que tener un principio para que permanezca en pie y que dure. Y tiene que ser el ayuno y la oración y esperar con paciencia el tiempo de Dios. Y quién sabe si solamente es una emoción y te va a conducir a mal. Porque si es de Dios, va a terminar dándose y no va a caer y va a perdurar por la eternidad. Dígame. ¿Quieres casarte? Casi digo, dígame. No, los que ya están casados, ya no puedes decir amén. A no ser que no esté casado, ¿no? Pero yo creo que todos somos casados aquí. ¿Quieres casarte? Que tu matrimonio nazca de rodillas para que permanezca en pie. Los matrimonios que nacen de rodillas, un momento dado, terminan permaneciendo en pie. Dígame, mucho más de cualquier otra situación, que al final simplemente pueden ser confundidos con deseos, pasiones, emociones y demás situaciones. Lo principal tiene que ser la oración. Le cuento una historia, hermano. Hace tiempo atrás, lo escuché esto de un pastor, me gustó. A ver si me sale bien. El pastor cuenta que en un momento dado, ya era el 4º año del seminario bíblico, y uno de los que estaba graduándose anhelaba ser misionero. Dígame, yo le soy sincero, sigo anhelando ser misionero, hermano. No sé cuándo, pero si Dios me llama al ministerio, me voy a ir, hermano. Ya tiene que haber alguien que esté preparado. Y si no, bueno, aquí voy a morir, hermano. Pero anhelo el ministerio misionero, ya son casi 15 años que anhelo, hermano. Y no pierdo todavía la esperanza que el Señor un día me envíe. No sé dónde,
Pero heme aquí, heme aquí. Pero este varón quería ser misionero, estaba a punto de terminar sus estudios teológicos y anhelaba ese ministerio. Y justamente, ya él culminando, se levanta el director, dice, del seminario bíblico y dice, da un anuncio. Necesitamos 2 misioneros. Los vamos a mandar al África. Van a ir a predicar. Y el hermano escucha eso y dice, eso es mío. No sé qué es lo que haya que hacer, pero me voy a ir a predicar. Y está anunciando y al último dice unas palabras. Una cosa sí, los misioneros que decidan, los hermanos que quieran tomar el papel de misionero e ir a trabajar, tienen que ser casados. Casados. Y el hermano dice, pero soy soltero, ¿qué voy a hacer? No tengo mi esposa, pero yo anhelo ir al campo misionero. Anhelo ir, pero soy soltero. Igual va, habla con el hermano que hizo la solicitud y le dice, hermano, yo quiero ir al campo misionero, ya me he preparado, estoy listo. Heme aquí. Y el hermano le dice, ¿y la esposa? ¿Y la esposa? Y el hermano le dice, pero soy soltero, pero no pasa nada, igual quiero ir. No. Este llamado es para matrimonios. Si no estás casado todavía, entonces no es para ti. No es para ti. Y le digo, ¿cuánto tiempo falta para que nos vayamos a las misiones? Partimos en 4 días. Si es que quieres ir, tienes 4 días para casarte. ¿Qué voy a hacer ahora? Y empieza a desesperarse, hermano. Se desespera, 4 días, no tenía novia, no había nada. Su enfoque era la Biblia, su enfoque era Cristo. 4 años. Quiero ir al campo misionero. Va a su cuarto y empieza a orar. Se dobla y se pone de rodillas. Dígame. Se dobla y se pone de rodillas y empieza a orar. Hizo una oración. Esto estoy contando como una anécdota de un testimonio que es real. Pero no le estoy diciendo que haga esto. En ningún sentido a los que son solteros todavía. Pero este varón, este joven tenía una relación íntima con Dios. Hay momentos en que tiene una relación íntima con Dios, puede hablar con Dios a ese nivel. Y este varón se entiende que tenía una relación muy íntima con Dios. Por tal le dijo al Señor, Señor, quiero ir al campo misionero. Tú sabes que ese es mi anhelo, yo quiero dar mi vida por ti, predicando tu palabra. Pero no tengo esposa. Necesito una esposa. Oró en la mañana, oró en la tarde y en su oración nocturna dijo, Señor, quiero pedirte algo. Quiero suplicarte con todo mi corazón. Mañana voy a bajar al comedor y me voy a sentar en la silla, en la mesa más alejada, solito. Y la primera muchacha, hermana, que venga a sentarse a mi lado, tú la has mandado para que sea mi esposa. Al día siguiente llega la hora del almuerzo, agarra su plato de comida y vuelve a orar. Señor, no te olvides, 2 días tenemos, 3 días, Señor, para casarme. Me tengo que ir al campo misionero. Y siguió orando, siguió clamando. Se fue al final, se sentó, empezó a comer y nadie se acercaba. Ya estaba a la mitad de su plato y decía, bueno, quizás no es mi tiempo, no es para mí. Cuando una hermana empieza a acercarse agarrada a su platito, empieza a acercarse donde el hermano le mira y dice, Señor, cualquiera menos eso. Señor, cualquiera, pero ella no. Yo la conozco, 4 años he estado con ella en el seminario, es altanera, prepotente, la noto orgullosa. Señor, no. Y esa hermana va y se sienta en esa mesa.
No sabe, se miran, comen, se miran, no hablan nada, comen. Y el hermano dice, Señor, que se haga tu voluntad. Y le dice la hermana, quisiera hablar con usted después del almuerzo. No sé si podría entablar unas palabras con usted. Y la hermana le dice, bueno, no hay problema. Después de comer se van a un lugarcito, se sientan y empiezan a conversar. El hermano le dice, hermana, ¿por qué se sentó a mi lado? ¿Qué le atrae? ¿Por qué se sentó conmigo? ¿Por qué? Y la hermana le dice, ¿sabes qué? Yo estaba arreglándome, peinándome, alistándome para bajar a almorzar. Pero mientras me alistaba, una voz escuché y me decía, te vas a sentar donde el hermano que veas solo, que esté solo. Te vas a sentar con el hermano que veas que esté solo. Y esa voz estuvo escuchando, dice, en su cabeza. No entendía por qué, no sabía de qué se trataba, pero esa voz empezó a escuchar. En un momento dado, bajé, dice, recibí mi almuerzo y te vi solo. Y la voz volvió a decir, siéntate con el hermano que está solo. Y vine y me senté. El hermano empezó a salir una lágrima de sus ojos y le dijo, hermana, quiero contarte algo. Antes de nada, hermana, sabes que no me caes bien, ¿no? Y la hermana dice, sí, tú tampoco me caes bien. Pero quiero decirte algo, que tengo que casarme en 3 días. Y Dios me ha dicho que me case contigo. La hermana dice, ¿estás loco? ¿Quién se va a estar casado contigo? En 3 días de paso, estás loco. Y el hermano dice, antes de que te vayas, déjame contarte. ¿Por qué te digo esto? Y le empieza a contar, vino el director, habló de las misiones, yo quiero ser misionero. Y en un momento dado escuché que se necesita que esté casado. Y yo oré anoche al Señor. Y en mi oración dije, Señor, me voy a sentar solo al fondo y la primera hermana que tú mandes que se siente conmigo será mi esposa. Y mientras el varón le iba comentando aquello, la hermana empezó a lagrimear. Porque a medida que le iba comentando, ella empezó a sentir que verdaderamente era Dios quien le había dicho, ve y siéntate con el hermano. Una vez que terminó de conversarle, la hermana le dijo, me voy a casar contigo. Alista todo, en 3 días nos casamos. Pasaron 50 años. Los 2 viejitos llegaron de las misiones. Se subieron al púlpito de la iglesia, se abrazaron y solamente repitieron estas palabras que es el título de mi mensaje. Lo que es nacido de rodillas, nace para permanecer de pie. Dígame, nace para permanecer de pie. Quizás en este momento tienes problemas en tu matrimonio, en tu relación matrimonial. Habría que empezar a meditar, habría que empezar a pensar si nació de rodillas o no nació de rodillas. Quizás en este momento tienes problemas con tu negocio. Habría que empezar a pensar si nació de rodillas y en el tiempo de Dios o no es así. Quizás tienes en este momento problemas con el préstamo del banco. Habría que empezar a pensar si nació de rodillas y fue en el tiempo del Señor. Dígame. Habría que empezar a pensar. Si estás estudiando una carrera o estás trabajando, déjame decirte, si eso nació de rodillas, el estudio o el trabajo simplemente acompañarán tu principal ministerio, el de ser un cristiano,
el de ser un creyente. Simplemente acompañarán. Pero si no nació de rodillas, un día terminará enfriando la presencia de Dios en tu vida. ¿Por qué batallo tanto con algo? ¿Por qué batallo? Lo intento y intento, trabajo y trabajo, lucho día a día y parece que no avanzo. Mi respuesta, porque no nació de rodillas. Quizás solo fue un capricho. Quizás viste a alguien que sí le funcionó y dijiste, yo también quiero. Porque lo que nace de rodillas, a la final siempre terminará permaneciendo de pie. Dígame, esta noche yo quiero que tú pienses, quiero que tú medites y veas la situación en la cual te encuentras. Tal vez hay conflicto en tu matrimonio, tal vez en tu negocio, tal vez en no sé qué actividad tú realizas. Y en un momento dado dices, ya no entiendo. He orado, he pedido que sea bendecido y no se puede, ya no sé qué hacer. Quizás no nació de rodillas. Quizás no nació en el tiempo de Dios. Porque si nace en el tiempo de Dios, si nace de rodillas, va a haber pruebas, va a haber dificultades, pero se va a permanecer de pie y tiene que culminar y un día aún tiene que crecer. Dígame. De todo corazón yo le digo, mi amado hermano, si está en esa situación y tiene algún aspecto de su vida, algún aspecto de su persona que siente que no avanza o se ha metido en algo, siente que se ha traído un gran problema, está atado a algo, quizás no nació de rodillas. ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿Hay una salida? Hay una salida. Dígame, ¿cuál es la salida? ¿Qué puedo hacer si me encuentro en una situación así? Yo reconozco, pastor, hay algo, no está bien. Me acuerdo que simplemente he visto que le funcionaba, por eso he hecho esto. Me acuerdo que me he emocionado quizás, pastor, y me metí con todo. Me han convencido, pastor. Entonces no ha sido la oración ni el tiempo de Dios. ¿Qué puedo hacer para salir de eso? ¿Qué es lo que en este tiempo puedo hacer? Lo único que podemos hacer ahora es pedir perdón a Dios. A través de una oración. Pide perdón a Dios. Suplica que su misericordia te permita terminar lo que comenzaste o te dé la fortaleza para dejar lo que parecía bueno, pero ahora solamente te ata. En tu oración, pídele al Señor fortaleza para dejar lo que parecía bueno, pero ahora simplemente te ata. O tenga su misericordia para proveer y que podamos salir de cualquier situación en la cual nos hayamos metido. Dígame, tiene que nacer de rodillas y tiene que ser en el tiempo de Dios. Si